Bienvenidos a Dulce Squate, aquí les vuelve a saludar Panda. Este es un video de un tema especial ya que esta semana van a ser las elecciones en Guatemala y que quisiera dar una explicación sobre un malentendido que existe con unos versículos, específicamente Romanos 13. En muchos casos Romanos 13, si cuando lo leamos, la gente lo ha tomado como una manera donde Dios dice que tenemos que ser sumisos ante toda autoridad, no importa qué hagan, o incluso muchos los han llegado a interpretar a querer decir de que no importa qué haga la autoridad, esto es la voluntad de Dios, y aunque sí es técnicamente la voluntad permisiva de Dios, no necesariamente argumento yo que es la voluntad activa de Dios. O sea, el hecho de que algo pase es porque Dios lo permite, es cierto, pero eso estamos incluyendo violaciones, asesinatos, guerras, etcétera, pero eso no significa que es lo que Dios al finalmente quiere. Empecemos con un poco en contexto. Tienen que tomar en cuenta que estas cartas son cartas enteras y nunca fueron divididas. Existen casos donde las oraciones son cortadas e incluso capítulos enteros. Podemos ver, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 8, cuyo primer versículo claramente iría mejor como uno más en el capítulo 7. Y después de ese empieza una frase que es un capítulo diferente. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que esto no existía antes. La numeración con que vemos los capítulos de la Biblia y los versículos se le atribuye más que todo a Stephen Langton, que es arzobispo de Canterbury en los años 1207 y 1228. Aunque no es el único que ha organizado la Biblia per se, es su manera de hacerlo la que ha sobrevivido hasta el día. El contexto importa. Recordemos que la carta a los romanos fue escrita durante el reinado de Nerón, que es uno de los hombres más depravados en la historia de la humanidad, claramente loco y enfermo, y cuando muchos dan su teoría de que 666 se refiere a él, es creíble por algo. Los invito a que investiguen más sobre él porque no me voy a enfocar tanto en su vida, que incluso van a notar que el personaje cómodo, como lo representan en Gladiador, es un héroe en comparación a él. Él acusó falsamente a los cristianos de crímenes, entre ellos quemar Roma, para deleitar su sadismo. Los castigos que comúnmente él aplicaba era quemar a la gente viva y lanzarlos a las bestias para ser despedazados vivos. Cabe notar que ambos son los miedos mayores del ser humano, el ser comido vivo y el ser quemado vivo. Entonces, considerando este nivel de vida que tenían los cristianos en su momento, era muy probable que entrara la sed de venganza. Es normal, nos están persiguiendo, nos están matando. Es una respuesta muy humana. Y esta es la respuesta que muchos van a querer hacer en contra de sus perseguidores. Pero bien sabemos que nosotros como cristianos no debemos hacer eso. Entonces, como les dije anteriormente, consideren que esta carta era un documento entero. No estaba dividido. Entonces, cuando estamos leyendo Romanos 13, sí podemos con toda tranquilidad irnos un poco más atrás y empezar a ver desde Romanos 12. Y vamos a poder ver cuál es el contexto de todo. Como les menciono, esto era una carta entera. Entonces, vayámonos a Romanos 12, 17. Y de ahí nos vamos en adelante. Leamos. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien al mal. Todos deben someterse a las personas que ejerzan la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo. Porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo.
Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Como pudimos ver, el contexto de este tema se refiere a la venganza. Y cuando dice que usará a las autoridades como instrumentos de su venganza, históricamente no se ha referido exclusivamente a la actual o a la local. Recordemos en el Antiguo Testamento que muchas veces usó, por ejemplo, a los pueblos paganos como Babilonia, Asiria, etc., para castigar al pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios mismo en esos momentos llamó ilegítimas a las autoridades de Israel. Por otro lado, Dios utiliza los actos ilegítimos de los gobernantes para lograr el bien. Como les mencionaba en otro video, el llamado a la unidad, la iglesia florece en momentos de tribulación. Jesús fue crucificado, por ejemplo, de una manera injusta o ilegal. Entonces, el hecho de que una autoridad haga algo no significa que lo que está haciendo es bueno. Cuando se refiere al contexto de lo que viene en Romanos 13, si lo vemos bajo la lupa Romanos 12, es cuando no hagas la venganza tú, sino que suele venir alguien más de afuera a llevar la venganza. En el caso de Nerón, él fue asesinado. No fue asesinado por un cristiano, pero sin embargo fue asesinado. Podemos regresar también al caso del rey Saúl. Él era autoridad, y es cierto, David nunca desobedeció a Dios y lo mató a pesar de tenerlo en sus manos. Él sí respetó eso, pero lo que no respetó era todas las órdenes y todas las acciones que eran incorrectas. Entonces regresemos, por ejemplo, un poco más antes que eso, a 1 Samuel 8 y veremos lo siguiente. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaba en Beerseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel a Ramá, para decirle: tú ya eres un anciano, y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Aquí podemos ver claramente de que el hecho de escoger de una forma democrática a un rey, o bueno, a la figura que tenemos hoy, a un presidente, es algo que no iba directamente con los planes de Dios. Sin embargo, él dejó que esto se llegara a cumplir, y como nos hizo la buena jugada, diría uno, que al final el rey que terminó siendo el rey de la tierra y del universo fue Jesucristo, que vino de la misma línea de reyes legítimos de Israel. Y también, como les digo, veamos estos reyes legítimos. David mandó asesinar a una persona para estar con otra mujer, tuvo hijos de estos, se vengaron, hicieron un relajo con su reino, hubo división. El hombre más sabio del mundo, Salomón, que vino después de él, hijo de con esta mujer con que básicamente cometió adulterio y asesinato. El hombre más sabio del mundo, y todos sabemos bien cómo terminó. Hay que considerar que el mal que permite a través de los gobernantes es para que se nos quite esa tendencia a endiosar a las autoridades humanas. Ok, si votaron por alguien, está bueno, asumamos que Dios lo ungió, perfecto. Bueno, eso
tenemos que tener muchas consideraciones para llegar a decir eso, que la voluntad humana es exactamente igual a la voluntad de Dios, pero como podemos ver en Samuel 8 así no es. Sin embargo, es parte de su voluntad permisiva. Pero volvemos a repetir, el hecho de que esta persona sea ungida no significa que todo lo que haga es bueno. Si ustedes solo leen la parte de Romanos 13, en el contexto de que era Nerón, esta persona agarraba a hombres, mujeres, niños, ancianos, completamente inocentes, solo porque no les gustaba su religión y los tiraba para que animales los destrozaran o los quemara vivos. Yo no sé en qué mente puede caer entonces a decir de que, ay sí, Romanos 13 se aplicaba a él. Él lo que estaba haciendo era lo correcto, lo justo, no. Claramente estas personas pueden cometer errores y van a cometer errores y estos errores deben ser denunciados. Aquí podemos ir por ejemplo a Hechos 5, 29 y ver lo que dice Pedro. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, da mucha risa que hay gente que dice, Romanos 13 dice que a puro tubo, no importa qué hagan la autoridad, nosotros tenemos que decirlo, que seguirlo y obedecerlo. Y también podemos regresar de que a pesar de que Dios utilizó al reino, el imperio de Babilonia para castigar al pueblo de Israel y lo llevar al exilio, nunca olvidemos lo que hizo Daniel y sus amigos. Cuando él los ordenó, tienen que adorar a esta estatua de oro, ellos le dijeron que no. Y no lo hicieron. Y por eso fueron tirados a la hoguera. Entonces vamos a regresar un momento a Samuel. Y vamos a leer cuáles eran las advertencias que Dios nos está dando. Veamos a Samuel 10. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo, esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes, y a uno los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A uno los nombrará jefes de 1000 soldados y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió, no importa, queremos tener rey para ser como a las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió el Señor, y el Señor le respondió, atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran cada uno a la ciudad de donde venía. Imagínense que esto lleva, no lo tengo en la mente, aproximadamente unos 5000, 6000 años, y nunca ha dejado de tener razón. Entonces, aunque exista una autoridad, aunque nosotros les deleguemos poderes, esa autoridad y ese poder no es de naturaleza santa, ni está de la mano con la voluntad activa de Dios. Sin embargo, tal vez sí la permisiva. Es cierto, lo que nos dice aquí es que no nos tenemos que rebelar de una forma violenta. Pero como los ejemplos de Pedro y Daniel, sí podemos negarnos a acatar órdenes que vayan en contra de nuestra conciencia, de nuestros principios. Así que en estas elecciones, cuando ustedes voten, no tomen en cuenta la religión que dice profesar el candidato.
miren mejor sus acciones. No solo de hoy, sino cuando tenga la dicha o desdicha de haber sido electo. No como fue electo, entonces todo lo que hace es santo. Ese es el problema que tuvimos en este gobierno específicamente. Vino y dijo, Señor, Señor. Y un montón de gente dijo, sí, Romanos 13 dice, todo lo que Él diga es bueno. Todo lo que Él haga es bueno. Si robó, está bueno. Si mintió, está bueno. Si nos hizo pasar vergüenza, está bueno. No hay que ver las cosas así. Las autoridades también pueden ser malas. Pueden cometer errores, son humanos, como pudimos ver con el ejemplo de Salomón, siendo el hombre más sabio en la historia que fue y que jamás habrá, igual cometió errores y básicamente perdió el reino. Así que muchachos, infórmense, estudien, analicen, no se dejen llevar por sus sentimientos y si por alguna razón todavía quieren juzgar a la gente de acuerdo a qué religión dicen profesar, tomen en cuenta que como dijo Jesús, si quieren ser los primeros deben ser los que sirven. Y en vez de tenerlos en un pedestal, esas son las personas que tienen que juzgar con mayor fuerza. Ellos son los que tienen que estar sujetos a los estándares más altos. Ellos tienen más responsabilidad sobre otros que nosotros como individuos. Que Dios los bendiga, que tengan muy buen día. Si les gustó este video, por favor denle me gusta y por favor compartan este video con sus amigos, que este tipo de actividades es lo que hace que nuestro canal crezca mucho más. Les agradezco como siempre, aquí les vuelvo a saludar Panda. Adiós.